Hola niñas, español. Bueno, bueno, vamos a ver tres partes de los elementos que hacen parte del teatro. La puesta en escena, el conflicto dramático y la estructura de las obras de teatro. ¿Listo? Bueno, la puesta en escena es el conjunto de las tareas encaminadas a preparar la representación de una obra. En esta puesta en escena participan el director, que es la persona que dirige la obra como tal, él explica a los actores qué tienen que hacer, a todo el personal, cómo se va a desarrollar la obra. También participan los actores, que son aquellos que representan los personajes, y los especialistas encargados en el tema de las luces, del sonido, de la decoración, del vestuario, del maquillaje, etcétera, etcétera. Esa es la puesta en escena. El conflicto dramático entonces viene siendo el enfrentamiento entre dos fuerzas opuestas representadas por los personajes y sus objetivos. Generalmente es algo del bien y el mal, ¿sí? O peligros. Digamos, en el caso de Caperucita, estaba como el enfrentamiento, el conflicto fue la desobediencia de la China cuando le dijo a la mamá que no hablara con desconocidos, y la chinita se puso de obediente, siendo sarcástica, y pues no lo hizo. Entonces ese fue el conflicto que se presentó. Ay, desobedeció y ahora el lobo y se la va a comer y tal. Lo mismo con los tres cerditos, lo mismo en las películas que vemos. Supongamos, el conflicto dramático en Toy Story 2. ¿Cuál fue? Que se robaron a Woody porque él se fue a salvar al pingüino y se lo robaron y se lo iban a llevar para Japón. Ese era el conflicto, salvar a Woody. ¿Sí? La estructura de las obras de teatro entonces está conformada por tres momentos en los que se desarrolla ese conflicto dramático y está dividida en actos. Generalmente es así, la presentación, el desarrollo y el desenlace. En la presentación, bueno, es la situación inicial, allí se presentan los personajes y los objetivos que tienen. Si vamos a tomar de ejemplo lo de Toy Story, el objetivo era salvar a Woody. Los personajes eran ¿quién? Pues Woody, Jessie, Buzz Lightyear, Reds, el señor Tocino, el cara de papa, bueno, todos los juguetes. Y también el malo, que era el pollo, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno. En el desarrollo es la situación en la que se presenta el conflicto dicho. ¿Sí? Entonces el pollo se encuentra a Woody, lo quiere comprar, la mamá no se lo vende, así que el tipo se lo roba y se lo lleva. Y en el desenlace se resuelve el conflicto. Los juguetes encontraron a Woody y entonces lo pudieron rescatar. ¿Sí? Así pasa en todo tipo de obra de teatro, escrita como cuentos, fábulas, mitos, ¿sí? También en obras de teatro en vivo o también en películas o programas de televisión. Funcionan prácticamente igual. ¿Sí? Tienen una puesta en escena que si es de día, que si es de noche, que si es de Navidad, que si esto, que si aquello, que como, que cortinas, que se pone, que si hay árboles, todo eso es la puesta en escena. El conflicto, ya saben, es ese enfrentamiento que se presenta entre dos fuerzas, si es el bien y el mal, la obediencia, la desobediencia, mentir, no mentir. Bueno, hay varias opciones ahí. Y la estructura que va planteada por la presentación de la situación, por el desarrollo de la situación y por el desenlace de la situación. ¿Sí? En la presentación, ya saben, entonces ahí conocemos los personajes y como de qué se va a tratar. En el desarrollo se viene presentando el conflicto como la situación clave y en el desenlace ya pues todos quedan prácticamente felices y dichosos. ¿Listo? Vamos por favor al libro. Aquí en la página 167 vamos a desarrollarla. ¿Listo?
Acá nos preguntan, ¿cuál creemos que son las funciones de las palabras destacadas en el texto Un futuro músico? Esa fue la que leímos hace rato, que pueden pasar las hojas y ahí está. ¿Cuáles son las funciones de la negrita y de las palabras en cursiva? Entonces ustedes ojéenlo otra vez si quieren volver a leerlo para que puedan saber ahí qué responder. Aquí vamos a marcar con color rojo el cuadrito de las expresiones artísticas que consideremos que hacen parte de la obra de teatro. La mímica, los malabares, los cuenteros, las representaciones callejeras, el circo, los cuentachistes. Les explico. La mímica son mimos. Son esas personas que se pintan la cara de blanco, o puede que no se la pinten, pero el hecho es que no hablan. ¿Sí? Representan de forma mímica algo. Por ejemplo, si yo voy a representar en mimo, en mímica, cómo cepillarse los dientes, sencillamente cojo con mi mano, como si tuviera un cepillo invisible, y lo muevo como si me estuviera cepillando sin hablar, sin producir sonidos. Esa es mímica. Si ustedes consideran que la mímica hace parte de la obra de teatro, la van a marcar. Los malabares es lo que hacen en el circo de tirar las bolas, las pelotas, ¿sí? Y pasarlas. Ustedes consideran que eso es obra de teatro, pues la marcan. Los cuenteros son personas que se aprenden cuentos de memoria y los hablan de manera oral, no los leen. ¿Sí? Las representaciones callejeras, bueno, son esas personas que a veces quizá vemos en los semáforos o en algunos sitios que cantan o que tocan instrumentos o que hacen bailes en las calles. El circo, bueno, pues ya sabemos que es el circo, donde hay payasos, donde hay malabares, donde hay trapecistas. ¿Sí? Y los cuentachistes, pues son las personas también que es algo parecido a los cuenteros, solamente que no es contando cuentos, sino contando chistes. ¿Sí? Que había una vez los que salen, por ejemplo, en Sábado Felices, o como por ejemplo, no sé si ustedes los conocen, Peter Albeiro, José Ordóñez, Andrés López, ¿sí? Así. Bueno, ustedes van a marcar cuáles consideran que hacen parte del teatro. Siguiente punto, haces una lista de los aspectos que crees que diferencian al teatro del cuento y de la poesía. Entonces van a pensar, recuerden que el cuento tiene inicio, nudo y desenlace, que tienen personajes ficticios, pero vamos a mirar qué diferencias hay. Puede ser, por ejemplo, que el cuento es escrito y que el teatro es personificado, ¿sí? Se personifica. En el caso de la poesía, que la poesía tiene rima, que la poesía tiene armonía también, mientras que en el teatro, pues no es necesario. ¿Sí? Entonces van a tratar de buscar, tienen 5 opciones, ¿sí? 4, perdón. Así que van a buscar, mínimo, por favor, que encuentren 2 de cada una. ¿Listo? Yo ya les di una de cada una, así que busquen otra, o si encuentran las 4, pues mucho mejor. Y por último, vamos a completar este esquema en el que vamos a describir en qué se parecen y en qué se diferencian una obra de teatro y una película. Esto es súper chévere. Entonces, van a poner, yo creo que lo primero que deberían hacer es poner las semejanzas, ¿sí? Una obra de teatro, recuerden, la del Pequeño Músico, por ejemplo, la encontramos escrita, pero si la estuvieran representando, pensemos, ahí habría semejanzas, ¿sí? Entonces, pensemos. O por ejemplo, hace unos años yo me acuerdo que en el colegio fuimos a la Puerta del Sol a ver una obra de teatro de Pinocho. Yo no sé si ustedes se acuerdan, si ustedes fueron. Entonces nosotros vemos, podemos imaginarnos cómo es una obra de teatro de Pinocho, por ejemplo, si ustedes fueron, que creo que sí. Cómo es la película de Pinocho si se la han visto. O pueden poner esto, plantear el ejemplo con cuentos que se hayan leído, que en el momento de uno leer el cuento, uno trata de imaginárselo cómo sería en obra de teatro. Al yo imaginarme, por ejemplo, los 3 cerditos corriendo, el lobo detrás diciendo, soplaré, soplaré. Al yo imaginarme eso, ahí me estoy imaginando una obra de teatro. Ahora, miremos qué
semejanzas y qué diferencias tendrían con una película. ¿Mm? Les voy a decir una importante, las obras de teatro se hacen en vivo, las películas se graban, ¿sí? Eso es una diferencia. La obra de teatro en vivo y la película se graba, entonces ustedes ponen acá, así. Diferencias son en vivo, acá. Se graban. Semejanzas. Tienen personajes. Eso es una semejanza entre los dos tienen personajes. Así. ¿Listo? Yo creo que les caben por ahí unas 2 o 3. Así que piensen bien y listo. Eso es lo que vamos a hacer en español. ¿Listo, mis niñas? Chao.